Conmebol y UEFA son las confederaciones que más partidos memorables nos han dejado cuando se han enfrentado en la Copa del Mundo. Habrá quizás algún episodio interesante entre sudamericanos y africanos o entre asiáticos y europeos, pero con total seguridad la rivalidad más atrayente es entre sudamericanos y europeos, que incluso han definido títulos mundiales en más de una ocasión. En este episodio daremos un repaso por todas las veces que se han enfrentado Conmebol y UEFA y dividiremos el video en 4 partes. La primera, un repaso de todos sus enfrentamientos mundial por mundial. En el segundo segmento recordaremos los partidos históricos sin contar definiciones de títulos. En la tercera parte repasaremos las finales en las que se han enfrentado y en el cuarto fragmento revisaremos estadísticas como cuál es el duelo más recurrente, goleadores, etc. Una vez explicada la estructura, los invito a suscribirse al canal, seguirme en mis redes y a ver este interesante video. Antes de repasar mundial por mundial, aclaro que los partidos que se definieron por penales serán considerados como triunfo para la selección que ganó la tanda de penales. Estadísticamente, los partidos definidos en penales cuentan como empate, pero este video es un repaso de las veces que se han enfrentado y superado. Los empates que mencionaremos son solo los que acontecieron en fase de grupos. En 1930, Conmebol y UEFA se vieron las caras 8 veces, 3 para Europa, 5 para Sudamérica, y el partido más relevante fue la goleada de Uruguay 6-1 ante Yugoslavia. En 1934 solo se enfrentaron 2 veces y ambas las ganó UEFA. Los dos partidos fueron por octavos de final. En 1938 chocaron 4 veces, UEFA ganó una y Sudamérica ganó las otras 3. El partido más importante fue el triunfo de Italia 2-1 a Brasil en semifinales. En 1950 recién llegó el primer empate. De las 10 veces que se enfrentaron, UEFA ganó 3, Conmebol ganó 4 y 3 partidos terminaron igualados. El partido de mayor relevancia fue el 3-2 de Uruguay sobre Suecia en el cuadrangular final, porque ese triunfo le sirvió a los charrúas para ganar el campeonato. En 1954 tuvimos 7 episodios entre ambas confederaciones, 3 triunfos para cada una y un empate. El partido más vibrante fue protagonizado por Uruguay y Hungría en semifinales, donde tuvieron que acudir a tiempo extra para que los húngaros ganaran por 4-2. En 1958 chocaron 12 veces, con 3 triunfos para los europeos, 7 para Sudamérica y solo 2 empates. El duelo más importante fue la final que ganó Brasil por 5-2 a Suecia. Chile en 1962 fue el mundial donde más veces chocaron europeos y sudamericanos. 16 partidos en total que se dividieron en 5 triunfos para UEFA, 8 para Conmebol y 3 empates. Una vez más, la final fue el choque más importante, que ganó Brasil por 3-1 a Checoslovaquia. En 1966 se enfrentaron 12 veces, 6 partidos ganados para UEFA, 4 para Conmebol y 2 empates. El choque más recordado es el triunfo de Inglaterra 1-0 ante Argentina en cuartos de final. En 1970 tuvimos 11 duelos, 3 triunfos europeos, 6 sudamericanos y solo 2 empates. El partido más importante fue la final que Brasil ganó por 4-1 a Italia. En Alemania en 1974 tuvimos 14 enfrentamientos, 7 para Europa, solo 1 para Sudamérica y 6 empates. El triunfo de Países Bajos por 2-0 ante Brasil es el más importante. En 1978 ambos continentes chocaron 13 veces con 3 triunfos para Europa, 7 para Sudamérica y 3 empates. La final es el choque más recordado. Argentina le ganó en tiempo extra por 3-1 a Países Bajos. En 1982 tuvimos 10 choques, fueron 6 triunfos europeos, 3 sudamericanos y un empate. Italia le ganó 3-2 a Brasil en el duelo más recordado. En 1986 chocaron 14 veces, 3 partidos ganados para UEFA, 7 para Conmebol y 4 empates. El duelo más recordado obviamente es el 2-1 de Argentina sobre Inglaterra. En Italia 90 se vieron las caras 12 veces, 4 triunfos europeos, 5 para Sudamérica y 3 empates. Argentina 0, Alemania 1 fue el partido más importante en la final. Estados Unidos 94 registra 12 choques entre UEFA y Conmebol, 5 partidos ganados para Europa, 6 para Sudamérica y un empate. El choque más recordado es la final que Brasil le gana a Italia por penales. En 1998 tuvimos 14 duelos, 5 triunfos para cada confederación y 4 empates. El partido más relevante es la final que Francia le gana por 3-0 a Brasil. Para Corea-Japón 2002 tuvimos 14 partidos, Brasil 2-0 fue el partido más relevante también en la final. En 2006 chocaron 10 veces, 6 triunfos europeos, 3 sudamericanos y un empate. Los más importantes fue el Francia 1, Brasil 0 y Alemania 1-1 contra Argentina, ambos en cuartos de final. En 2010 se enfrentaron 12 veces, 6 triunfos europeos, 3 sudamericanos y 3 empates también. Uruguay 2, Países Bajos 3 fue el partido más relevante en la semifinal. En Brasil 2014 se registraron 14 duelos. Obviamente el más trascendente fue el 7-1 de Alemania sobre Brasil. Y por último en Rusia 2018 tuvimos 13 duelos, 7 ganaron los europeos y solo 4 los sudamericanos. Además hubo 2 empates. Los triunfos de Bélgica sobre Brasil y Francia sobre Uruguay en cuartos de final fueron los más relevantes. Este repaso nos refleja que ambos continentes han disputado 234 partidos en mundiales, siendo 90 de ellos triunfos europeos y 99 triunfos para los sudamericanos. Además, se registraron también 43 empates. En la parte final del video repasaremos más estadísticas.
Partidos memorables. En esta parte recordaremos los partidos más importantes en mundiales entre UEFA y Conmebol, sin contar las finales, porque esas pasarán a ser analizadas más adelante. De más antiguo a más reciente tenemos que el primer gran duelo entre ambos continentes se dio en 1958 entre Brasil y Francia. Aquel partido de semifinales del mundial tuvo como gran protagonista a Pelé, quien marcó un hat-trick en la goleada brasileña por 5-2. También anotaron Baba y Didi, y por Francia anotó Piantoni y Jules Fontaine, el único jugador en marcar 13 goles en un solo mundial. Días más tarde, los cariocas repetirían el marcador en la final ante Suecia. La batalla de Santiago. Claramente se le etiquetó como batalla a este partido por la violencia vista sobre el campo de juego, pero no era la primera vez que europeos y sudamericanos tenían un partido violento. En el Mundial de 1938, Brasil y Checoslovaquia protagonizaron la batalla de Burdeos, y en 1954 nuevamente los brasileños, esta vez con los húngaros, fueron actores de la batalla de Berna. Faltas brutales, juego sucio y golpes por doquier eran elementos infaltables en estas denominadas batallas. Sin embargo, la más recordada es la de chilenos e italianos en 1962, y para repasarla tenemos que mencionar lo sucedido días antes. Antonio Girelli y Corrado Pizzinelli fueron periodistas italianos enviados a Santiago especialmente para cubrir el Mundial de Chile 1962 y contar cómo se vivía en el país americano en aquella época. El artículo que escribieron fue publicado días antes del partido y en él se contaba la verdad desde la óptica de un europeo que se siente totalmente ajeno al subdesarrollo sudamericano. Esta capital es el símbolo triste de uno de los países subdesarrollados del mundo y afligido por todos los males posibles: desnutrición, prostitución, analfabetismo, alcoholismo y miseria. Bajo estos aspectos, Chile es terrible y Santiago su más doliente expresión, contaba un extracto del artículo. Por supuesto que esta publicación calentó al pueblo chileno y llegaron al día del partido irritados por el relato italiano que los graficaba como un país miserable. Los italianos, tratando de apaciguar el clima, salieron al campo de juego con una ofrenda floral para el público, pero esta volvió a ellos acompañada de insultos, escupitajos y silbidos. El partido rápidamente pasó a ser violento dentro de la cancha. Se empezaron a ver patadas voladoras, puñetazos, patadas a rivales en el suelo, faltas brutales y golpes descarados. Fue tal la violencia que en un momento tuvo que intervenir la policía. El árbitro de aquel partido fue acusado de favorecer descaradamente a los chilenos porque no los juzgaba como los italianos, quienes en el segundo tiempo solo contaban con 8 jugadores en cancha. Así entonces llegaron los 2 goles con los que Chile ganó el partido, pero el resultado fue opacado por la violencia de aquel encuentro. Cuando la BBC retransmitió el partido fue presentado de la siguiente manera: el juego que usted está a punto de ver es posiblemente la más estúpida, horrible, repugnante y vergonzosa exhibición de fútbol de la historia. En ese mismo mundial, pero en otro grupo, Colombia y Unión Soviética se veían las caras en un entretenido partido. Previo al partido, el gran favorito era por supuesto el vigente campeón de Europa. Colombia por su parte hacía su debut en una Copa del Mundo. De hecho, los soviéticos hacían los deberes y cumplían con ganar su partido, porque a los 11 minutos de juego ya ganaban por 3-0. Los cafeteros descontaron, pero Unión Soviética abrió la brecha de 3 goles y se ponía 4-1 a más de 30 minutos para el final. El partido estaba liquidado, o al menos eso pensaron todos, porque el colombiano Marcos Coll apareció para marcar el único gol olímpico de la historia de los mundiales y puso el partido 4-2. Minutos más tarde llegó el tercer gol colombiano y al minuto 76 Marino Klinger anotó el 4-4 que sellaba la hazaña sudamericana. El primer punto mundialista de los colombianos fue celebrado por su gente y era tan bueno el ánimo que se generaron bromas hacia los europeos. Una de ellas fue cambiar el significado de las siglas CCCP que lucían los soviéticos en sus camisetas. Su verdadera connotación está obviamente escrita en cirílico y significa Soyuz Sovetskik Socialistskik Respublik, que en español significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero los colombianos lo cambiaron por Con Colombia casi perdemos. En México 1970 los representantes sudamericanos eran Brasil, Uruguay y Perú, quien por primera vez clasificaba a un mundial por derecho propio y dejó en el camino nada más y nada menos que a Argentina. El partido debut de los peruanos fue ante Bulgaria y los europeos eran claros favoritos, porque venían de 2 mundiales consecutivos y porque Perú volvía a un mundial luego de 40 años. Sin embargo, 2 días antes del encuentro, la delegación peruana recibió la noticia de que un terremoto había castigado al territorio peruano. Posteriormente, un aluvión sepultó la ciudad de Yungay y los muertos no dejaban de contarse. Ningún familiar de los seleccionados resultó damnificado, pero la noticia claramente afectó al grupo. Para motivar al equipo, el presidente del Comité Nacional de Deportes de Perú, Javier Aramburu, reunió al equipo y con tierra en las manos les dijo lo siguiente: muchachos, he traído tierra peruana, esa que se movió abruptamente, y quiero que me juren con una mano sobre ella que ganaremos para alegrar al país. Todos hicieron la promesa y Javier devolvió la tierra a la maceta cualquiera de la cual la había sacado. Ya en el partido, Bulgaria tomó ventaja por 2 goles ante Perú, que parecía nervioso y desesperado,
desenfocado. Recién al minuto 50 vino la reacción peruana. Descontó Alberto Gallardo y 5 minutos más tarde Héctor Chumpitas marcaba el empate con un inusual tiro libre. Sin embargo, el llamado a hacer historia con Perú en los mundiales, Teófilo Cubillas, apareció con una magistral jugada para poner el 3-2 y sellar la hazaña peruana. Aquella que celebraron con camisetas rojas y cintas negras en los hombros en honor a los más de 50.000 peruanos que perdieron la vida con el terremoto. Saltamos en el tiempo hasta 1986 y un partido que hasta el menos futbolero recuerda. Y justamente por ser un partido tan famoso es difícil hablar sobre él, porque ya se conoce todo. Se podría decir que el partido tuvo uno de los contextos más calientes que se recuerda en un partido mundialista. Pues años atrás, Inglaterra atacó a Argentina reclamando como propiedad las Islas Malvinas. Este conflicto diplomático desató una corta pero trágica guerra. La inestable y conflictiva situación política de los argentinos le habían complicado las relaciones internacionales y solo tenían como aliados a Perú, Venezuela y Panamá. Por su parte, Chile apoyó al ejército británico haciendo espionaje aéreo, moviendo sus tropas para guiar a los ingleses y desplegando unidades a lo largo de la frontera con Argentina. El territorio aún se encuentra en disputa, pero las consecuencias de la guerra aún estaban frescas y en la retina de quienes protagonizaban el partido. Además, 20 años antes, ambas selecciones chocaron en cuartos de final del Mundial que ganó Inglaterra, y aquel episodio fue recordado como bastante polémico. Por si fuera poco, Maradona y Gary Lineker se disputaban el título del goleador del torneo. El partido tenía todos los condimentos necesarios para ser épico, y así lo fue. En el primer tiempo no pasó mucho. Lo histórico comenzó al minuto 51, cuando en una disputa aérea entre Peter Shilton y Diego Maradona se impuso el argentino y la jugada terminó en gol. Argentina subía al marcador, pero con un gol ilegítimo, porque Maradona ganó esa disputa con el brazo. Todos miraron al árbitro central y este miraba a su asistente, pero el tunecino señaló gol. Tiempo más tarde, Maradona bautizó a su infame jugada como la mano de Dios. Sin embargo, 4 minutos más tarde todos olvidarían esta polémica tras anotarse lo que para muchos es el gol del siglo. Maradona recoge el balón en su propio campo y se enrumba hacia el arco rival. Elude a todo rival que se le plante encima, incluso al arquero, y marca un gol épico. La narración de aquel gol, ofrecida por Víctor Hugo Morales, lo dice todo. Escarapela la piel escuchar ese audio. Quiero llorar, Dios santo, viva el fútbol. Diegol, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés? Para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina. La narración simplemente lo dice todo. Después llegó un gol de Inglaterra, pero eso a nadie le importa. La historia ya estaba escrita. Una selección histórica de Sudamérica también tenía que estar en esta parte del video, y me refiero a Uruguay, federación cuyos triunfos históricos son mayormente ante selecciones sudamericanas como la final del 30 y el popular maracanazo ante Brasil. Sin embargo, podemos mencionar 3 episodios que son muy recordados. El primero de ellos en 1986, cuando enfrentaron a una debutante mundialista, Dinamarca. Los charrúas confesaron que habían pasado meses pensando en el partido de debut ante Alemania y apenas habían visto un video sobre los daneses. De Alemania sabían todo, de Dinamarca solo tenían un partido que les consiguió el embajador de Hungría. Así entonces, los uruguayos se encontraron con un jovencito Michael Laudrup, deslumbrante sobre el campo de juego, quien influyó para que a los 41 minutos la ventaja para los europeos fuera de 2-0. Uruguay descontó justo antes del descanso y salieron en la segunda mitad con el cuchillo entre los dientes, pero se toparon con un maravilloso Laudrup, El Jaer y Lerby. Llegaron 4 goles más de los daneses y el marcador quedó 6-1, sellándose la derrota más dolorosa de los uruguayos ante un rival europeo. En Sudáfrica 2010, Uruguay disputó su pase a la final del Mundial ante Países Bajos. El contexto no es de lo más picante, pero la relevancia de la instancia y el marcador hicieron que el partido pase a la historia. Además, aquí se marcó el mejor gol del torneo. Fue justamente el gol que abrió el marcador, y obra de Gio van Bronckhorst. Empató Forlán casi al final del primer tiempo, pero Sneijder y Robben inclinaron la balanza para los naranjas. Sobre el final descontó Maxi Pereira, pero el pase a la final fue para los neerlandeses. En Brasil 2014, Uruguay enfrentó a Italia y el marcador favoreció a los charrúas. Sin embargo, lo anecdótico de este partido fue la mordida en el hombro de Suárez a Chiellini. El italiano obviamente reaccionó y le mostró la marca de los dientes al árbitro mexicano, quien no expulsó a ninguno. Sin embargo, luego del partido, la FIFA sancionó a Suárez y le prohibió por 4 meses la práctica del fútbol. Por su parte, Brasil ha protagonizado muchos partidos memorables ante selecciones europeas, pero sin contar las finales, el más recordado es quizás la semifinal del Mundial de 2014, ante Alemania. Los brasileños colmaron el Estadio Mineirão en Belo Horizonte para alentar a su selección y lograr el pase a la primera final del mundo que los brasileños podían definir en su propio
país. No solo eso, sino que jugar la final significaba tener la gran chance de lograr su sexto título del mundo jugando en el Maracaná y con el aliento de todo su pueblo. Además, y probablemente el condimento que lo hubiera inmortalizado como la final más épica de la historia, era que Argentina podía ser el rival. Pero Alemania dijo no, salió a la cancha decidido a hacer historia y a pasar por encima a los brasileños. A los 11 minutos ya estaban 1-0 arriba en el marcador. Y entre el minuto 23 y 29, Alemania sepultó a Brasil. El segundo gol fue de Miroslav Klose, quien con esta anotación se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales, superando nada más y nada menos que a Ronaldo, y en suelo brasileño. Curioso, Ronaldo había logrado este título en Alemania y Klose lo hizo en Brasil. Luego vino el doblete de Toni Kroos y el gol de Khedira. Al descanso se fueron 5-0 y la orden de Joachim Löw fue que sigan jugando igual, sin sobrarse nada. Así lo hicieron y llegaron 2 goles más. El 7-0 consumaba la derrota más dolorosa en la historia del fútbol brasileño, solo comparable y discutible con el Maracanazo de 1950. Al minuto 90 llegó el gol decorativo de Oscar, que solo quedó para la anécdota. Otros partidos muy recordados, sin contar finales, son el 3-2 de Italia ante Brasil en 1982, el de Brasil 3, Países Bajos 2 en 1994, Argentina-Alemania de 2006, Paraguay-España de 2010, Brasil-Francia de 2006, Argentina-Italia en 1990, Uruguay-Alemania en 2010, entre muchos otros que para no ser muy extenso el video no los vamos a mencionar. Finales entre sudamericanos y europeos. Ambas confederaciones han definido títulos mundiales en 10 oportunidades y solo son 8 las selecciones de estas regiones que han disputado finales mundialistas. Por el lado sudamericano están Brasil con 6 finales y Argentina con 4 finales. Los brasileños ganaron 5 y los argentinos solamente 2. Por el lado europeo están Alemania con 4 finales, de las cuales ganó 2, Francia que disputó 1 y ganó 1, Italia que jugó 2 pero no ganó ninguna y Países Bajos, Suecia y Checoslovaquia que jugaron 1 también pero sin conseguir títulos. Obviamente este historial es solamente entre europeos y sudamericanos. La primera final entre UEFA y Conmebol fue en 1958. Los locales avanzaron hasta la final y enfrentaban a Brasil con su emergente estrella Pelé. Los suecos tomaron ventaja con gol del histórico Lidholm, pero Brasil abrió los ojos y remontó con dobletes de Babá y Pelé. El marcador final fue de 5-2 en la premiación y cuando el capitán brasileño Ilderaldo Luis Bellini recibió el trofeo, se dio cuenta que había mucha gente en la cancha pretendiendo tocar la copa, así que no tuvo mejor idea que levantarla como precaución a que alguien pueda robarla o manosearla. Los fotógrafos se percataron de esto y lo interpretaron como un gesto triunfal, así que le pidieron a Ilderaldo que levante la copa varias veces para inmortalizar la imagen. La costumbre de levantar la copa se mantiene hasta hoy. 4 años más tarde, Brasil logró el bicampeonato tras vencer en la final a Checoslovaquia. Nuevamente los brasileños empezaron en desventaja, pero remontaron gracias a los goles de Amarildo, Cito y Babá. La tercera final entre Sudamérica y Europa fue en México 70, donde nuevamente una deslumbrante selección brasileña se impuso a los italianos. En este partido se recuerda el golazo de cabeza de Pelé que abrió el marcador. Posteriormente empató Italia, pero Brasil, que se lució durante todo el torneo, se impuso y goleó con tantos de Gerson, Jairzinho y Carlos Alberto. 8 años más tarde, Argentina definía el campeonato mundial en su casa ante Países Bajos, que 4 años antes había perdido la final ante Alemania. El partido terminó 1-1 al término de los 90 minutos, pero en la prórroga se impuso la albiceleste por 3-1 con goles de Kempes y Bertoni. Entre 1986 y 2002, todas las finales las definieron sudamericanos y europeos. Estamos hablando de 5 mundiales consecutivos. La primera de esta serie fue el 3-2 de Argentina sobre Alemania en 1986. Los argentinos se pusieron en ventaja 2-0, pero los alemanes empataron. Sin embargo, apareció como siempre Diego Maradona para habilitar a Jorge Burruchaga y permitir el tercer tanto argentino que le valió su segundo título mundial. 4 años después, Alemania se cobraría su revancha ante Argentina. En un partido parejo y cerrado, le cobran un penal polémico a favor de los alemanes al minuto 85. El penal es transformado en gol por Andreas Brehme, quien con ese tanto le da su tercer título del mundo a Alemania. En Estados Unidos 94, Brasil e Italia alcanzaron la final. No se hicieron daño durante los 90 ni a lo largo de los 120, así que fueron a definir por primera vez en la historia un título del mundo por la vía de los penales. En la serie de 5 se recuerda el histórico fallo de Roberto Baggio, quien le daría ventaja a Brasil y con esto los sudamericanos consiguieron su cuarta estrella. En 1998, los locales, Francia, definieron el título ante Brasil. Los galos se impusieron con un categórico 3-0 y una brillante actuación de Zidane y consiguieron su primera corona mundial. Para Corea-Japón 2002, Brasil alcanzó su tercera final consecutiva y esta vez definía el título ante Alemania. Los brasileños consiguieron su quinto título del mundo con un doblete de Ronaldo y un campeonato memorable del fenómeno. La última final donde se han enfrentado sudamericanos y europeos fue en 2014. Alemania y Argentina definían al campeón mundial y el partido se fue a la largue. En esa instancia, los teutones se impusieron con gol de Mario Götze, que le dio la cuarta estrella a los europeos, dejando sin premio a Lionel
Lionel Messi. Estadísticas. Ninguna selección mundialista ha chocado más de 8 veces contra otra. El récord es de 7 enfrentamientos a lo largo de todos los mundiales, y con este número tenemos 4 selecciones, 2 sudamericanas y 2 europeas, que se han enfrentado. La primera pareja es Alemania y Argentina, que de hecho 3 de estos enfrentamientos fueron en finales y 2 en cuartos de final. La segunda pareja es Brasil y Suecia, que definieron también una final y una semifinal. Las selecciones que se han enfrentado 5 veces son Argentina e Inglaterra, Argentina e Italia, Argentina y Países Bajos, Brasil con Checoslovaquia, Brasil contra Italia, Brasil contra Países Bajos y Brasil contra España. Por otro lado, los mundiales donde los europeos lograron más triunfos sobre los sudamericanos son Alemania 1974 y Rusia 2018, ambos con 7 triunfos europeos. Por el lado de Conmebol son Chile 62 y Brasil 2014, con 8 triunfos sudamericanos sobre los europeos. El mundial donde se registraron más empates entre ambas confederaciones fue en Alemania 1974, con 6 resultados en tablas. Chile 62 es además el mundial donde más veces se vieron las caras. El máximo goleador entre sudamericanos y europeos es Pelé, quien anotó 11 goles a 7 selecciones europeas distintas. En segundo lugar aparecen Ronaldo y Miroslav Klose, con 6 anotaciones. Ronaldo a 4 selecciones distintas y Klose solo a 3. Por su parte, Ademir le hizo 4 goles en un solo partido a una selección europea, a Suecia en el Mundial de 1950. En el caso de los europeos, hubo 3 que marcaron un hat-trick ante una selección sudamericana. Gerd Müller a Perú en 1970, Rummenigge a Chile en 1982 y Jules Fontaine a Paraguay en 1958. Este es el historial entre Sudamérica y Europa en mundiales de fútbol. No te olvides de suscribirte y darle like y seguirme en mis redes sociales, donde cuento historias más cortas y curiosidades del deporte. Y si quieres sugerirme un tema, estaré leyendo los comentarios.